Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en la conferencia. De veras que fue un tiempo bien bonito ver a muchos de ustedes. Nuestra iglesia es una iglesia con dos localidades, con dos campos. Tenemos este aquí en Santa Rosa y otro en Sebastopol. Y una de las oportunidades que tenemos nosotros como iglesia es de servir juntos. Pablo le decía a la iglesia en Filipenses, ahí en el capítulo 1, que él le daba gracias a Dios por su colaboración en el ministerio. Y si hay algo que define, que caracteriza al pueblo de Dios, es que se une para servir a Cristo con el propósito de que Él sea glorificado, que su iglesia sea equipada y sea edificada, y entonces poder ver a otros a raíz de una iglesia que se ama, que se sirve, que colaboran juntos, ver a otros siendo alcanzados con las buenas nuevas de salvación. Y el domingo próximo nosotros tenemos la oportunidad de, nuestro campus en particular, que tenemos dos servicios, uno en español y uno en inglés, de unirnos y poder alabar al Señor juntos y poder proclamar su nombre juntos y celebrar cómo Él está salvando pecadores y cómo Él está edificando su iglesia. Y vamos a ver bautizos en nuestra iglesia a las 10 de la mañana, los dos servicios juntos, reflejando lo que va a ser el cielo, donde vamos a estar nosotros con la iglesia, personas de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, juntos, unidos por el Evangelio, unidos en Cristo Jesús. Hoy vamos a empezar una serie nueva. He disfrutado mucho aquellos que llenaron la encuesta acerca de las predicaciones y me ha ayudado mucho a preparar incluso el calendario de predicaciones. Una vez al año lo que yo hago, preparo un calendario de predicaciones de todo un año, donde vamos a estar caminando por un año, y en este año en particular, 2025, vamos a estar viendo el Sermón del Monte, que son los capítulos 5, 6 y 7 en el libro de Mateo, y en particular vamos a comenzar hoy con las bienaventuranzas, pero vamos a tener también una serie sobre la familia, vamos a estar aprendiendo algo sobre el libro de Apocalipsis. Muchos de ustedes estaban preguntando sobre el tema de los últimos tiempos, etcétera. Vamos a aprender sobre la familia, la crianza, la adoración, vamos a estar aprendiendo los salmos, pero vamos a mantenernos en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas en particular, hasta el tiempo del Domingo de Resurrección, lo que se conoce como Easter. Así que mientras caminamos en estos meses, vamos a estar aquí en las bienaventuranzas. Cuando yo era niño, yo recuerdo que a menudo las personas me preguntaban: Israel, cuando tú seas grande, ¿qué te gustaría hacer? Y mi respuesta, aunque cambió con los años, yo recuerdo que cuando yo era niño, yo le decía a las personas: bueno, me gustaría ser un piloto. Cuando estaba en la high school o en la secundaria, recuerdo que en ese tiempo casi entro al ejército, a los Marines. Y después fui a la universidad y terminé estudiando tecnología. Y después de ese tiempo entré al ministerio pastoral. Y esa pregunta de, bueno, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Cambió con el tiempo, pero lo que sí recuerdo es que nunca nadie me preguntó: Israel, ¿qué te gustaría hacer? No tanto, Israel, ¿qué te gustaría hacer? Sino más bien, cuando tú crezcas, ¿qué tipo de persona te gustaría ser? Y mientras nosotros miramos las bienaventuranzas, quiero que usted piense en esa pregunta. No es tanto qué quieres hacer, sino más bien qué tipo de persona tú quieres ser. El título del mensaje es El carácter del cristiano. Si a usted le gusta tomar nota, ese es el título en esta mañana, El carácter del cristiano, y está basado en los primeros dos versículos de Mateo capítulo 5. Ahí conmigo, abra su Biblia, Mateo capítulo 5. Y vamos a reflexionar sobre lo que significa alinearnos con la visión y el plan de Dios para nuestras vidas. Mientras leemos estos versículos, vamos a leer las bienaventuranzas, que son
los versículos del 1 al 12, mientras leemos estos versículos, hazte esa pregunta. ¿Qué tipo de persona tú quieres ser? Pregúntate a ti mismo, ¿en qué tipo de persona yo me he convertido? ¿Qué tipo de persona yo quiero ser? El tema principal de las bienaventuranzas no es acerca de hacer, sino de ser. Esto no es una lista para nosotros ahora poner en práctica necesariamente. Esto es una lista que describe a aquellos que pertenecen al reino de los cielos, aquellos que han sido salvados, aquellos que sus pecados han sido perdonados. Es una lista de ser, de convertirse en el tipo de persona que refleja los valores y el carácter del reino de Dios. Lo que de hecho conduce verdaderamente entonces a la felicidad, a la bienaventuranza. Pero vamos a leer los primeros 12 versículos. Mateo capítulo 5, versículo 1 dice: y cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo 3 de Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Este es el primer sermón, la primera predicación registrada en el Nuevo Testamento que Jesús haya dado. Y se le conoce como el Sermón del Monte porque en el siglo IV, es decir, en los años 350 aproximadamente, hubo un pastor, Agustín, que basándose en el primer versículo, donde dice, y cuando vio las multitudes subió al monte, él por primera vez le llamó el Sermón del Monte. Y de ahí en adelante, por eso conocemos a Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 como el Sermón del Monte. Él fue el primero en usar esta frase. Y de ahí en adelante, desde el siglo IV, se le ha conocido a estos 3 capítulos del Evangelio de Mateo como el Sermón del Monte. Ahora, la clave para entender el Sermón del Monte en general, que son estos 3 capítulos, y las bienaventuranzas están dentro del Sermón del Monte. Son los primeros 12 versículos de este Sermón del Monte, que se conoce como las bienaventuranzas, porque en 9 ocasiones diferentes vemos ahí, de los versículos del 3 al 12, Cristo dice, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Y por eso es que se conoce como las bienaventuranzas. Pero para entender las bienaventuranzas, en particular, necesitamos el marco de referencia, un cuadro correcto. Y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿por qué está aquí en el primer evangelio? Las bienaventuranzas solo aparecen en su completa expresión en el evangelio de Mateo. Vemos algo parecido en el evangelio de Lucas, pero algo reducido. Las bienaventuranzas, o mejor dicho, el Sermón del Monte tiene 107 versículos. En Lucas aparece como un tercio de lo que encontramos aquí en Mateo. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué Mateo escogió incluir aquí en este
que es el primer evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, ¿por qué están las bienaventuranzas o el Sermón del Monte? Y es una pregunta que tenemos que contestar para poder entender la magnitud y por qué Mateo coloca este sermón tan importante en el primer evangelio. El Antiguo Testamento, si usted vaya conmigo ahí, ojee su Biblia unas páginas hacia atrás y va a aterrizar ahí en el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Y en el último capítulo de Malaquías, que es el capítulo 4, en el último versículo del Antiguo Testamento, que es el versículo 6 de Malaquías, capítulo 4, encontramos que el Antiguo Testamento termina con una maldición. Dice el versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Así cierra el Antiguo Testamento, con una maldición. Ahora, ¿por qué el Antiguo Testamento termina con una maldición? Bueno, porque el primer rey de la tierra, que fue Adán, recuérdense que Dios le dio a Adán dominio sobre la tierra. El primer rey que existió pecó. Y por causa de su pecado entró el pecado al mundo y por consecuencia la creación fue maldita. Cuando Adán pecó, trajo una maldición sobre la humanidad y la creación. Y como resultado, el Antiguo Testamento cierra con esta realidad del pecado y de la separación ahora que tenemos con Dios. Por eso termina con una maldición. Vemos que el Antiguo Testamento comienza con la entrada al pecado al mundo y termina entonces mostrándonos esta realidad de lo que el pecado trajo. Ahora el Nuevo Testamento presenta a un nuevo rey, Jesucristo, que revierte entonces la maldición y trae la bendición. Por eso que Mateo inicia el Nuevo Testamento y es Mateo quien nos presenta entonces a este nuevo rey. Vamos a ver brevemente la presentación que Mateo hace del rey. Va a salir ahí en la pantalla. Para que entendamos por qué o en cómo encaja el Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo y en toda la historia narrativa de lo que es la historia de redención. Porque vemos que el Antiguo Testamento nos presenta la entrada del pecado al mundo y cierra recordándonos esa realidad. Hay una maldición, pero el Nuevo Testamento comienza entonces con este rey que trae bendición y nos dice el Nuevo Testamento, cuando uno va al último libro del Nuevo Testamento, cómo termina entonces el Nuevo Testamento en Apocalipsis capítulo 22. Escuche lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Dice, y no habrá más maldición. Hay un contraste grande que encontramos entre ambos testamentos. El primero nos muestra el primer Adán imperfecto que pecó y por consecuencia entró el pecado al mundo y la maldición. Ahora el Nuevo Testamento nos presenta a este rey diferente que en vez de continuar esta línea de reyes que iba en una descendencia hacia abajo, es un rey que trae entonces la bendición. ¿Qué hace Mateo entonces? Bueno, en capítulo 1 nos presenta la genealogía y la llegada del rey. Mateo capítulo 1, vemos eso, vemos la genealogía de Jesús y vemos entonces la entrada de este rey al mundo. En el capítulo 2 vemos que están adorando a este rey, vemos los sabios del oriente y vemos la anticipación profética del rey. En el capítulo 3 entonces vemos a Juan el Bautista que anuncia al rey y la voz del cielo que dice, ese es mi hijo amado en cual yo me complazco. Y en el capítulo 4 entonces vemos la actividad del rey, vemos cómo este nuevo rey ahora comienza su ministerio. Y así es que llegamos a los capítulos 5, 6 y 7 que presentan entonces el discurso del rey. Su sermón del monte. Este es el sermón de la gran declaración del rey que ofrece bendición en lugar de maldición
a quienes desean ser bendecidos. En el pasaje encontramos la palabra bienaventurados 9 veces, aparece 9 veces. Note que dice ahí en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, y así sucesivamente. Ahora, cuando leemos esto de una forma humana, uno dice, un momentico, pastor, un momentico. Eso me parece más... Eso no suena como una bendición, suena más como miseria, pero con otro nombre. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los humildes. Ahora necesitamos definir qué significa ser bienaventurado. Necesitamos definir la palabra bienaventurados. Y de la forma más sencilla, bienaventurados significa felicidad. O feliz. Literalmente se puede traducir así. Feliz. 3 veces feliz. Bienaventurados es una palabra en latín que significa bendecido. Alguien que está satisfecho. Alguien que está feliz. Y no es una palabra nueva en el Nuevo Testamento. No es algo que se escuchó por primera vez. El Antiguo Testamento tiene sus bienaventuranzas. No están organizadas como las encontramos aquí en Mateo capítulo 5, pero en el Antiguo Testamento encontramos bastantes de estas bienaventuranzas, alrededor de 46, y la mitad de ellas las encontramos en el libro de los Salmos. Si usted es conocedor de la Biblia, se recuerda que el Salmo 1 comienza diciendo, bienaventurado el hombre que no anduvo en el consejo de ¿quién? De los impíos. Isaías capítulo 30 nos dice, bienaventurados son todos los que en Él esperan, los que esperan en Dios. Jeremías 17:7 dice, bienaventurados es el hombre que confía en el Señor. Así que las bienaventuranzas, estas bendiciones, es lo que Dios valora en su reino y lo que Dios está produciendo en sus hijos. Es lo que define el carácter de aquellos que pertenecen al reino de los cielos y es lo que el Espíritu de Dios está produciendo en aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Así que bienaventuranza o bienaventurado es sinónimo de la verdadera felicidad. Ahora, ¿cómo el mundo define la felicidad? Hay una gran diferencia entre el mundo y el mensaje de este rey que encontramos aquí en Mateo capítulo 5, 6 y 7. El mundo dice, bueno, la felicidad es ser un emprendedor. La felicidad es que tú puedas hacer lo que tú quieras. La felicidad es que tengas dinero, que tengas fama, que seas un influencer, aquellos que tienen muchos seguidores en TikTok. Pero el mensaje del rey no encaja con el cuadro que el mundo dice que es la felicidad. Y el sermón del monte, el inicio del sermón del monte, que son las bienaventuranzas, estos del versículo 3 al versículo 12, nos dice cuál es el objetivo de este sermón, de este mensaje, de estos 3 capítulos, de el discurso que está dando este rey que va a revertir entonces la maldición y trae ahora bendición. ¿Cuál es el propósito del mensaje de las buenas nuevas? ¿Qué es lo que Cristo llegó predicando? Mire conmigo brevemente el capítulo anterior. Mire el versículo 17. El versículo 17 dice que Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el versículo 23, Mateo nos enseña nuevamente que Jesús iba por toda Galilea enseñando y en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora la pregunta es, cuando vemos estos 2 versículos, dice que Jesús comenzó a predicar, predicando el reino de los cielos, estaba proclamando, enseñando acerca del reino de los cielos, el evangelio. Y la pregunta es, ¿cuál es el contenido entonces del mensaje que describe a ese reino y a aquellos que pertenecen a ese reino? El sermón del monte. ¿Qué es lo que Jesús llegó predicando?
¿Qué es lo que Él llegó enseñando? Y Él llegó enseñando esto. Este es un reino nuevo. Este es un reino que ahora invisible será visible un día y será establecido. Y estas son las características de ese reino. Y aquellos que son parte de ese reino, Él está produciendo esto en ellos. El Sermón del Monte tiene como objetivo que lleguemos a conocer y a experimentar la verdadera bendición, la verdadera felicidad, el verdadero gozo. ¿Usted quiere ser verdaderamente feliz? Yo quisiera saber si hay alguien aquí que no quisiera ser feliz y estar satisfecho todo el tiempo. Por favor, que levante su mano el que no quiera ser feliz todo el tiempo. Bueno, menos mal que nadie levantó su mano porque después sí vamos a tener una plática de... Cristo vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. No como el mundo lo ofrece, sino la verdadera felicidad, las bienaventuranzas. Y vamos a ver dos puntos brevemente en este texto. Lo primero que vamos a ver es el camino para ser bienaventurado. ¿Cómo llegamos nosotros a ser bienaventurados? ¿Cómo es que se puede ser verdaderamente feliz? Bueno, las bienaventuranzas nos muestran que la verdadera bendición es imposible sin el nuevo nacimiento en Jesucristo. Eso es básico, eso es fundamental. El Sermón del Monte no tiene nada que decirle a alguien que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo. Eso es básico. Comienza ahí. Si usted no ha reconocido su pecado, que usted necesita un Salvador, que hay una eternidad que se aproxima y que cuando usted muera va a presentarse delante de Dios, que está establecido que el hombre muera una vez y después de eso el juicio. Si usted no ha reconocido eso, si eso no ha movido su corazón a reconocer su pecado y a creer y a recibir a Cristo como su Señor y Salvador, esto no es para usted. Porque el Sermón del Monte describe a aquellos que son parte del reino. Vamos a ver después que hay una invitación a entrar a este reino. Hay una invitación. Pero el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas describe las características, las cualidades de aquellos que han sido salvados. Esas cualidades que, aunque no perfectas en nosotros, deben estar yendo en aumento, deben ir creciendo, nos deben cada día más identificar. No se puede vivir el Sermón del Monte sin un nuevo corazón, sin un nuevo nacimiento en Cristo. Y déjenme explicarles por qué. La palabra bienaventurado o las bienaventuranzas a menudo se usa en las Escrituras para describir a Dios. ¿Usted sabía eso? Déjenme dar algunos ejemplos y van a aparecer esos versículos en la pantalla. El Salmo 119, versículo 12 dice: bienaventurado tú, oh Señor. El 1 Timoteo capítulo 1, versículo 11, es decir, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, vemos que se refiere a Dios como el Dios bienaventurado. Todo lo que es bienaventurado es cierto de Dios. Todo lo que significa ser bienaventurado o bendecido es cierto, es verdad de Dios, es su estado, es su carácter, es lo que lo define a Él. Dios es un Dios bienaventurado. Todo lo que la bienaventuranza apunta hacia el carácter de Dios. 1 Timoteo 6:15, a Jesús se le llama el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que esto significa que la bienaventuranza es una característica propia de Dios. Y las únicas personas que pueden experimentar y que experimentarán las bienaventuranzas, lo que significa ser verdaderamente feliz, satisfecho, bendecido, son aquellas personas que ahora disfrutan y participan de la naturaleza de Dios. Dice, 2 de Pedro 1:4 nos dice que nosotros que hemos creído en el Señor Jesús,
Y si usted ha creído en el Señor Jesús, dígame, amén, por favor. Dice, nosotros que hemos creído en el Señor Jesús, hemos llegado a ser, no con H-A-C-E-R, sino a ser, S-E-R, hemos llegado a ser partícipes de la naturaleza de Dios. En otras palabras, estamos en Dios y Dios está en nosotros. Como dice Pablo en Gálatas 2:20, y ya no soy yo el que vive en mí, sino que Cristo vive en mí. Para aquellos que conocemos y amamos al Señor Jesús, para aquellos que por la fe en Cristo hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina, la misma felicidad, el mismo sentido de bienaventuranza que es conocido por Dios mismo, puede ser nuestro también. Qué pensamiento más maravilloso, qué realidad más gloriosa, que este estado, esta característica propia de Dios, ahora nosotros la podemos experimentar. Pero es para aquellos que han creído en Jesús como su Señor y Salvador. Aquellos que ahora la Biblia dice que son participantes de la naturaleza divina. ¿Y cómo llegamos a ser participantes de la naturaleza divina? ¿Cómo llegamos nosotros a que Dios esté en nosotros y nosotros en Dios, que estemos unidos a Cristo? Es por la fe en Jesús. Es por gracia. Una vez que una persona conoce a Dios a través de Cristo, la bienaventuranza se hace disponible para esa persona. Así que vemos que el Sermón del Monte y las bienaventuranzas en particular es una invitación a ser partícipes de un reino superior y mejor a todo lo que este mundo puede ofrecer. No hay nada en este mundo que te pueda verdaderamente satisfacer y hacerte feliz en todo tiempo. Así que, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino para ser bienaventurado? Bueno, comienza con la fe en Cristo. Bienaventurados son los que confían en Dios, los que tienen su esperanza en Dios, los que se refugian en Dios, los que tienen a Dios por Señor, los que se alejan del pecado, los que sus pecados han sido perdonados, los que han experimentado la misericordia y el perdón de Dios. Esos son bienaventurados. 3 veces feliz. Satisfechos. Ahora, ¿cuál es el enfoque de las bienaventuranzas? ¿Cuál es el enfoque? Ese es el segundo punto y el último punto. Sabemos ya cuál es el camino para ser bienaventurado. Bueno, comienza ahí, comienza confiando en Cristo, comienza creyendo en Cristo, recibiendo a Cristo en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el enfoque de las bienaventuranzas? Bueno, el énfasis en las bienaventuranzas, en estos versículos del 3 al 12 en particular, está en el ser y no en el hacer. Jesús no busca primeramente o en primer lugar lo que hacemos, Él busca lo que somos o en lo que nos estamos convirtiendo. El enfoque de la bienaventuranza no es darte una lista más de cosas que tú tienes que hacer como creyente. El enfoque aquí es en qué tú te estás convirtiendo, en quién tú eres, qué procuras, dónde realmente está tu corazón, qué deseas, cuáles son aquellas cosas que con todo tu corazón, con todas tus fuerzas deseas que sean parte de tu vida, de tu carácter. Como en esa historia que le hice al principio, que normalmente le preguntamos a los niños, bueno, ¿qué te gustaría hacer cuando tú crezcas? Y no tanto, ¿quién te gustaría ser? ¿Qué tipo de persona quisieras ser cuando tú crezcas? Hay una gran diferencia. Lo que somos determinará lo que hacemos. Y eso lo vamos a aprender después en el Sermón del Monte, que está estructurado de una forma gloriosa. En el Sermón del Monte, en los primeros 12 versículos,
vemos que Jesús habla acerca del carácter del cristiano. Después, en los versículos del 13 al 48 del capítulo 5, del 13 al 16, vemos la influencia del cristiano. Por supuesto, si tú eres bien pobre en espíritu, si tú eres de que los que lloran por tu pecado, si tú eres humilde de corazón, si tú tienes hambre y sed de justicia, si tú eres misericordioso, si eres limpio de corazón, si tú procuras la paz, por supuesto que vas a ser entonces sal y luz en el mundo. Y después vemos la justicia del creyente en los versículos que restan en capítulo 5. En capítulo 6 vemos entonces la piedad del cristiano. Y después vemos que Cristo nos enseña la ambición del cristiano. Y nos muestra las relaciones del cristiano y nos muestra la entrega del cristiano. Pero es un orden que vemos que fluye de la conversión y de ese carácter. Mientras vas creciendo, por supuesto que va a afectar tu testimonio en el mundo, por supuesto que va a afectar tus relaciones, por supuesto que va a afectar tus ambiciones, lo que tú procuras, lo que tú deseas. Así que, ¿cuál es el enfoque de las bienaventuranzas? No es una lista de cosas para hacer, sino una lista de cosas que debemos ser. S-E-R. Las bienaventuranzas describen a los que pertenecen al reino de los cielos y en lo que ellos se están convirtiendo. Me encanta que Jesús le dijo a los discípulos en el capítulo anterior: ustedes síganme. ¿Y cuáles fueron las palabras de Cristo? Y yo os haré a ustedes pescadores de hombres. Ustedes síguenme, Cristo dijo, y yo os haré a ustedes. Ahí está la clave. Nosotros vamos siendo transformados mientras seguimos. Nosotros no nos cambiamos a nosotros mismos. Me encantó el pastor David cuando estuvo predicando acerca del verdadero cambio. ¿Cómo es que cambiamos? Es imposible cambiarnos a nosotros mismos. Necesitamos la vida de Cristo en nosotros. Y ahora, cuando la vida de Cristo está en nosotros, cambiamos. Y experimentamos las bienaventuranzas de ser un creyente, la verdadera felicidad de estar en Cristo, la verdadera satisfacción. Por eso el enfoque en la vida del cristiano no es tanto hacer cosas, sino primordialmente en ser. Alguien dijo una vez que la salvación es como una puerta por la cual tú entras. Si creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, para salvación, y es una puerta que entramos una vez, pero dice que la santificación es un camino por el cual andamos. Y la santificación es como las bienaventuranzas, es algo que nosotros estamos constantemente viviendo como creyentes y oramos que aumenten en nosotros. Las bienaventuranzas son el único camino hacia la felicidad para los cristianos. Aquí está la clave de cómo yo puedo en esta vida, de este lado de la gloria, ser feliz. ¿Cómo puedo estar satisfecho todo el tiempo, independientemente de mis circunstancias? Las bienaventuranzas no son disciplinas espirituales. Cuando hablamos de disciplinas espirituales es leer la Biblia, orar, venir a la iglesia, hacer devocionales, servir al Señor. Las bienaventuranzas no son disciplinas espirituales. Nuestra tentación, yo pensando en esto, digo, yo creo que uno de los errores que como creyentes nosotros cometemos es que reducimos la vida del creyente o la vida cristiana a una lista de cosas que ahora hacemos y otra lista de cosas que ya no hacemos. Y concluimos que, bueno, si para ser feliz lo que necesito es leer más la Biblia, necesito orar más, necesito hacer más devocionales, necesito venir a la iglesia. Y todas esas cosas son buenas. Pero yo conozco muchas personas que leen su Biblia y están amargados. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y nunca cambian. Por eso que el enfoque de las bienaventuranzas no es
el hacer, sino es en ser. No son cosas que hacemos para Dios. Y todas esas cosas que hacemos para Dios son buenas, pero Dios no está tan interesado en lo que hacemos, sino más bien en lo que somos, en lo que tú te estás convirtiendo. Si esto te describe a ti. Y no acabamos de comprender eso. Que mi estado de felicidad no depende en primer lugar de lo que yo hago, aunque sea para Dios, sino más bien de lo que yo soy delante de Dios. Lo que somos en Cristo y la vida de Cristo ahora siendo manifestada en nosotros. Nuestro grado de felicidad y de satisfacción depende, y escúchalo bien, presta atención. Si está en su celular, póngalo a un lado. Si está tomando notas, pare ahora mismo. Su estado de felicidad no depende tanto de lo que usted hace, sino de lo que usted es en Cristo. Cuando yo trato de hacer sin primeramente ser, eso me va a llevar a un estado de insatisfacción e infelicidad. Aquí vemos la clave de la felicidad, versículos del 3 al 12. Noten que el énfasis está en el ser. Míralo ahí usted con sus propios ojos. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes. ¿No dice los bienaventurados los que se comportan como humildes? No dice los bienaventurados los que le reparten misericordia a los demás, sino los que son felices, bendecidos, satisfechos, son los humildes, son los que procuran la paz, los del limpio corazón, los misericordiosos. Dios dice que cuando seas así, estas bienaventuranzas, cuando eso te describa a ti, serás verdaderamente feliz. No dice cuando hagas así, sino cuando seas así. Ahora, con el poco tiempo que me queda, brevemente, vamos a mirar los dos primeros versículos. Dice, cuando vio las multitudes, subió al monte. ¿Cuál es la ocasión? ¿Cuál es el contexto? Ya lo vemos ya en el capítulo anterior. Comienza su ministerio, las multitudes le están siguiendo. Y cuando vio las multitudes, subió al monte. Y yo creo que es importante resaltar algo. Jesús siempre se preocupó por las multitudes. Siempre. Dice Mateo 9:36, en este mismo evangelio de Mateo, que Jesús, viendo las multitudes, vaya conmigo al capítulo 9, por favor, versículo 36, dice que cuando él vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Eso está en Mateo 9:36. Ahora, si usted ojea un poco más hacia adelante, Mateo 14, versículo 14, dice que al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. En el capítulo siguiente, capítulo 15, versículo 32, que describe la alimentación de los 4,000. Dice que Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Así que cuando vio a las multitudes, cuando Jesús vio a las multitudes, ¿qué sintió? Compasión. ¿Y quiénes estaban en la multitud? Bueno, nos dice, regresa al capítulo 5 de Mateo, en el capítulo anterior, los versículos del 23 al 25, dice que Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis,
Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Ahí estaba toda la multitud. Ahora, la multitud no podía vivir las bienaventuranzas sin el nuevo nacimiento en Cristo, pero al menos podían saber que estas bienaventuranzas estaban disponibles para todos aquellos que creían en Cristo como Señor y Salvador. Y Jesús subió al monte y después de sentarse. Estos detalles cuando nosotros leemos es importante entenderlos porque los leemos por encima. Esa expresión que se sentó, después de sentarse, comenzó a enseñar. En el primer siglo, los rabinos, cuando enseñaban de pie y se movían enseñando, como yo lo estoy haciendo ahora, era algo no oficial. Una enseñanza oficial era cuando un rabino se sentaba y comenzaba a enseñar. Por eso vemos aquí que él sube al monte y después de sentarse, entonces comenzó a enseñar. Dice versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Esta expresión, abriendo su boca, es una expresión que encontramos en referencias extrabíblicas fuera de la Biblia y habla acerca de alguien que realmente comparte su corazón. No solamente que abrió su boca y empezó a hablar. Es una expresión para decir compartió su corazón. Así que el Sermón del Monte, estos 3 capítulos, fue el sermón oficial del rey que muestra el reino de los cielos, cómo es el reino de este rey y cómo entonces lucen aquellos que pertenecen a ese reino. Y fue un sermón oficial, solemne, y es el corazón de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Y vuelvo entonces a hacerte esta pregunta y termino con esta pregunta. ¿En qué tipo de persona tú quieres convertirte? No tanto qué es lo que tú quieres hacer, sino quién tú quieres ser. ¿En qué tipo de persona te estás convirtiendo? ¿Tú estás luchando por lo que este mundo ofrece como felicidad o realmente tú estás procurando ser más como Cristo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, no solo es suficiente para salvarnos, sino también es suficiente para que nosotros podamos ver y entender y comprender y ser habilitados para ser verdaderamente bienaventurados. 3 veces feliz. Y te ruego, Señor, que tú nos ayudes a desear con todo nuestro corazón ser lo que el Sermón del Monte describe como aquellos que son bienaventurados, aquellos que son verdaderamente felices. Ayúdanos, oh Dios, confórmanos más a tu imagen, oh Cristo. Señor, tú estás interesado más en nuestro corazón que en lo que hacemos. No es que no importa lo que hagamos, pero sabemos que lo que hacemos va a fluir de lo que somos. Te ruego por aquellos que a lo mejor están con nosotros en esta mañana, que no te conocen. Ese es el camino para ser bienaventurado. Comienza con fe en Jesús. Te ruego, Señor, que hoy sea el día de salvación para ellos. Y para nosotros que ya te conocemos, ayúdanos a recordar y reflexionar en el enfoque de las bienaventuranzas, que no es una lista de cosas para hacer, sino más bien una lista que describe lo que debemos ser. Gracias porque tú traes bendición. Gracias, oh Jesús, porque tú traes la verdadera felicidad en nuestras vidas. Ayúdanos a abrazarla con todo nuestro ser y a procurarla para tu gloria y para tu honra.